directo en la caja de Pandora. Volvemos a hablar de la manipulación de la palabra del logos, otra vez con Sergio Manuel Pop, que ahora le daremos paso, y Carlos Delfino, que lo tenemos ahí detrás, que es nuestro ponente estrella en el día de hoy. Y nada, Sergio, cuando quieras, puedes empezar a presentar y acordaros que podéis estar aquí en el chat haciendo preguntas, que ellos dos las estarán viendo y yo también, y si se puede, pues alguna de ellas se irán respondiendo. Adelante, Sergio. Hola Luis, gracias por permitirnos estar otra vez en el espacio de Caja de Pandora, y aquí estamos en compañía otra vez con nuestro gran amigo, el catedrático de filosofía Carlos Delfino. Y nada, seguimos adelante una nueva óptica, una nueva visión del asunto, del tema de la desclasificación del lenguaje, es decir, la reinterpretación del logos. Y entonces estamos viendo a ver encauzar o reencauzar todo este asunto para dirimir y volver a organizar este conflicto, o por lo menos así lo veo yo, este conflicto que nos ha generado la palabra, el lenguaje, el logos. Entonces, Carlos, te doy paso y seguimos con la segunda parte de la primera parte que ya realizamos hace 2 semanas, así que adelante y te escuchamos. Bien, buenas tardes para toda España, buenas tardes, buenos días para México. Y vamos a continuar con lo que estábamos hablando en la tertulia anterior. Vamos a ver una diapositiva simplemente para repasar conceptos básicos. Entonces ponemos grande la primera diapositiva, que ya está colocada. Y... ok. Si ustedes ven allí, recuerdan que la palabra logos en griego significaba palabra, pero también significaba pensamiento, porque pensamos con palabras, y también significaba razón. Y lo que yo había puesto son los dos procesos básicos que tiene la razón. El inductivo, que es decir, de las cosas, de los hechos particulares, concretos, y generalizar, en hipótesis o en teorías. Una teoría es un conjunto, un sistema de hipótesis. O el deductivo, que es a partir de los enunciados generales, explicar los hechos particulares. Pero como ustedes ven, puse dos cosas más allí. La intuición, porque como fuimos al mundo griego, hablamos de Parménides, no solamente hablamos de logos, sino que hablamos de nous. No sé si recuerdan. Y el nous se podría traducir como intuición. Lo que pasa es que después de Parménides, y no mucho después, otro filósofo, Anaxágoras, le dio otra connotación, como una mente que ordena el universo. Él observaba las estrellas, veía el movimiento y decía, no, esto tiene que estar ordenado por una mente. Ya, el concepto de conciencia todavía no estaba. La visión del nous se llama visión noética. Hoy en día la noética se estudia, hay un instituto para el estudio de la noética, y básicamente, como se entiende ahora la noética, aunque no se acepta como una ciencia, le dicen pseudociencia, se entiende como una visión conciencial. No sé si me explico. Es como ahora ven la visión del nous antiguo como una visión conciencial. Entonces este instituto se dedica a... Son como más de 20.000 personas que aportan para hacer experimentos a ver cuál es el potencial de la conciencia humana.
Hay personas que tienen visiones extraordinarias, lo digo por separado, extraordinarias, pero lo que le interesa a este instituto es la conciencia de todos los seres humanos. Se me oye. Y también puse la analogía porque recuerdan que cuando hablamos de Platón, Subirlo también del Hangout. Pues en el Hangout como lo subo. cuando hablamos de Platón, Pero ya Platón utiliza, por ejemplo, una analogía, aquí, que es el mito de la caverna, y micrófono. donde los seres humanos estamos todos Aquí es mi selección. atados contra una pared y hay un muro donde se proyectan las sombras de la realidad. O sea, nosotros no vemos la realidad, sino que vemos sombras de la realidad. La analogía es explicar lo desconocido con algo conocido, como una caverna. Esa caverna, obviamente, no usaba esa palabra, pero sería la Matrix, como le decimos nosotros. Entonces, si pasamos a la otra diapositiva, recuerdan el concepto de paradigma, no lo voy a repetir todo, pero sí tienen que recordar que un paradigma es un modelo creado para resolver problemas o explicar fenómenos de la realidad o la realidad misma. Me refleja. Entonces, cada paradigma tiene sus supuestos, sus principios, sus métodos, sus hipótesis, sus procedimientos, etc. Y toda la historia de la filosofía y también la historia de la ciencia es una sucesión de paradigmas que dejan de resolver esos problemas para lo cual fue creado y entonces entran en crisis, hay un periodo de incertidumbre, viene una revolución en el buen sentido, es decir, alguien propone un paradigma revolucionario y ese paradigma va a ser atacado hasta que finalmente se acepta y lo que hace es desplazar al viejo paradigma del foco de atención. No es que lo destruye, el viejo paradigma coexiste con el nuevo paradigma, pero sí desplazado del foco de atención. Entonces en la próxima, eso que está en rojo ahí es porque vamos a nos vamos a centrar en el lenguaje hoy. O sea, todos los paradigmas hablan de, por ejemplo, del ser, hablan del ente, hablan de la fuente de la realidad, pero también hablan del lenguaje. Todos los paradigmas, todos tienen algo que decir del lenguaje. Entonces, por eso lo destaqué, porque hoy vamos a centrarnos en el tema del lenguaje, aunque veamos a los mismos autores. ¿Se acuerdan que en la próxima diapositiva vamos a ver lo que llamábamos el tránsito del mito al logos, que esto se dio hace 2500 años, 2600 años, en Grecia, donde la actitud mítica era básicamente divinizar todo lo que pasaba. O sea, si yo ganaba una guerra era porque los dioses estaban contentos conmigo, si yo perdía la guerra era porque los dioses no estaban contentos conmigo, entonces yo lo que tenía que hacer son sacrificios u ofrendas, y todo estaba, digamos, a la voluntad y al capricho, incluso, y a la arbitrariedad de lo que los dioses decidieran. Todo era explicable a través de los dioses. Pero no voy a repetir todo eso, sucedió algo muy extraño en la historia de la ciudad de Mileto, que es una ciudad, fue una ciudad muy importante en el siglo VI, en el siglo V, está al oriente del mar Egeo, lo que hoy es Turquía, y tuvo un periodo de libertad, de autonomía bastante largo, se salvó del imperio de Lidia con un acuerdo, se salvó de los persas que conquistaron todas las ciudades alrededor menos Mileto,
Y allí aparece la figura de Tales de Mileto, que crea una escuela, y esa escuela, ¿se acuerdan que buscaba el origen? Es decir, ¿de dónde sale todo esto que yo estoy viendo aquí? Tiene que salir de algún lado, ¿no? Entonces lo que buscaban es la fuente de todas las cosas. Parménides y Heráclito ya hablan de algo mucho más concreto, que es el ser, que es lo que hace que las cosas sean. Ese ser después va a ser divinizado por Aristóteles, lo cual, por supuesto, a la filosofía cristiana le vino muy bien, aunque el ser de Aristóteles es muy diferente porque no es creador. Ese concepto todavía no se manejaba en la antigua Grecia. Ahora, si ustedes ven entre Parménides y Platón, allí hay un periodo muy interesante en Grecia, que fue la democracia, la famosa democracia no representativa griega. Cuando se impuso esa democracia, tenía la particularidad que los ciudadanos necesitaban defenderse ante un plenario de ciudadanos por sí mismos. O sea, tenían que saber hablar, tenían que dominar la palabra. Entonces, al dominar la palabra, es decir, la necesidad de dominar la palabra, si yo me acusan de un delito y yo no sé hablar, pues me van a castigar, obviamente, ¿no? A Sócrates directamente lo condenaron a muerte. Entonces había toda una cantidad de maestros ambulantes, llamados sofistas, que cobraban por enseñar elocuencia, y eran muy criticados por Sócrates y por supuesto por Platón, porque lo llamaban la falsa sabiduría. Un sofisma es eso, algo que tiene la apariencia de verdad, pero en realidad es falso. Lo que usaban ellos es la retórica, figuras muy bonitas para adornar el lenguaje y para que las personas pudieran ganar un juicio, pero nada más, era lo que hacían. Ahora, ahí empezó la reflexión de la palabra. Yo estoy muy impresionado a medida que estudio lingüística, que repaso lingüística y que profundizo en lingüística, por el hecho de que, si bien la ciencia de la lingüística la ponen como en el siglo XIX, después voy a explicar por qué, ya desde la antigua Grecia se teorizaba, se especulaba sobre los problemas de la lengua. O sea, se preguntaban si el lenguaje es natural, es algo que tenemos natural, es algo convencional. Se preguntaban si responde a reglas o es impredecible, cosas que se vinieron a contestar mucho después, pero comienzan aquí, comienzan en la antigua Grecia. Hay un diálogo de Platón, el Cratilo, que está dedicado a esa problemática, y hay dos obras de Aristóteles dedicados a la lingüística, al estudio de la lengua, que es la retórica y la poética, que estudian la lengua. Así que ya viene el estudio de la lengua desde muy atrás. Y en la próxima diapositiva, transparencia, vamos a ver. Esto lo vamos a pasar porque fue un paradigma que creo que vimos bastante bien. Pero también esa diferencia entre empirismo y racionalismo la vamos a ver en la lingüística. Entonces, pasamos a la próxima. Y acá nos vamos a detener. Siglo XIX con Saussure, que se toma como el primer lingüista o como el inicio de la lingüística, porque hay una convención que dice que para tener una ciencia yo tengo que tener un objeto de estudio definido y un método definido. Antes estaba todo muy difuso. Pero antes de pasar al siglo XIX, porque estamos saltando de la antigüedad al siglo XIX, ¿verdad?
Entonces nos quedó allí el Renacimiento, y yo quería comentar que antes de Saussure hay una figura muy importante que ustedes casi todos conocen muy bien por la Divina Comedia, Dante Alighieri, que fue el primero que hizo un tratado distinto a la lengua oficial, que era el latín. La lengua culta en ese momento era el latín. Primero fue el griego, la lengua culta, después fue el latín. Y Dante Alighieri se sale de los esquemas y hace un tratado sobre el habla popular, se llamaba. Vulgaris eloquentia, el habla popular. Y fue el primero que hizo el trabajo que está haciendo Sergio, solamente que con otras premisas, Sergio Pop, con otras premisas, y él consideraba que todo el lenguaje humano sale de una sola raíz, de una sola, y después se separa, después se abre. Y para quedar bien con la Iglesia, porque estamos en el siglo XIII, dijo, por la soberbia humana, por la vanidad humana, fue que se separaron las lenguas. Haciendo referencia, por supuesto, a la Torre de Babel. Entonces, no se puede dejar de mencionar en la historia de la lingüística a Dante Alighieri, muy respetado entre los italianos. No sé si había alguna palabra allí que querías comentar, Sergio, sobre lo que venimos hablando hasta aquí. Si quieres, puedo comentar lo que era la palabra. Es decir, yo he podido... Ok. Ya que es tan antiguo, el estudio de la palabra, ya que es tan antiguo, desde Grecia, el Renacimiento, el Medioevo, con Dante Alighieri, entonces la palabra. Yo he hecho un análisis de lo que es la palabra, es decir, buscando el origen de la palabra. Entonces, según lo voy a poner en grande, según el diccionario etimológico, palabra viene de parábola. Pero lógicamente, si vemos parábola, no tiene relación fonética, es decir, no tiene ninguna relación fonética con parábola. Pero sí, mirando con el griego, tenemos la raíz pa, que quiere decir hacia. Hay una palabra griega incluso actual que es pame, es decir, ven hacia mí, me es mí. Entonces, pame es hacia mí. Pero luego he encontrado labros, que es, esta palabra sí que es, fonéticamente, sí que es idéntica a labra. Porque ahí viene la palabra, por ejemplo, labrar, labrador. Ahí sí que hay una vinculación. Y aparece, que quiere decir violento. Violencia, furia, es decir, ahí sí que me indica lo que quiere decir el mensaje interno o implícito o oculto que tiene, que contiene la misma palabra. Claro, yo ahora me hago, si ahora hacemos un análisis un poco somero, pues por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, pues a qué se referían cuando decían de lo que era la palabra de Dios. La palabra de Dios, pues a qué se referían. Entonces te doy paso y seguimos adelante, Carlos. Yo quería comentar una cosa que me están diciendo por el chat, y era que si de la filosofía no se va a comentar en ningún momento la parte asiática, no solo la parte griega occidental, sino si tenéis en algún momento en cuenta la oriental. Os doy paso. En esta tertulia específicamente, tal vez debimos aclararlo, por primera vez quizás estamos hablando de filosofía occidental. A mí me gusta mucho la filosofía oriental. Yo creo que se ha hablado lo suficiente, no lo suficiente, pero se ha hablado muchísimo, y por supuesto la filosofía oriental tiene mucho que decir. El primer lingüista importante en realidad fue un hindú,
Pero no, en esta tertulia, y esta es la segunda parte de la tertulia anterior, nos estamos enfocando a la filosofía occidental. Señoras y señores, los occidentales también tenemos filosofía, los occidentales también pensamos, no solamente los orientales. Tenemos que tener un poco más de respeto por nuestros ancestros que nos legaron una cantidad de cosas que son impresionantes, impresionantes. Esto del nous, de la visión noética, se está estudiando hoy en día y eso es una herencia que viene de 2500 años atrás en el mundo occidental. En el mundo occidental. Y yo creo que se ha hablado muy poco del mundo occidental y se ha hablado muchísimo del mundo oriental, entonces vamos a tratar de poner las balanzas equilibradas. Si les parece bien, otro día prepararemos algo con filosofía oriental, que se las trae, por supuesto. Pero los occidentales pensamos también. Parecemos tontos, pero no tanto. Bien, estaba con Ferdinand de Saussure, que desarrolla una lingüística en el siglo XIX que se llama estructural, y ahora voy a explicar por qué. Porque es un sistema de signos la lengua para él. Un signo, para Saussure, está compuesto por un significante, que es la voz, lo que yo escucho, y un significado, que es el concepto. Esas dos cosas, en relación con la sociedad, forman lo que se llama un signo. Y ese signo responde a una cantidad y a un sistema de reglas. Entonces, por un lado, la palabra es un sistema de signos, y por otro lado hay un sistema de reglas. Se forma una estructura allí, de allí que se llama lingüística estructural. No puedo dejar de mencionar, por eso está está mencionado allí, en la parte derecha, a Chomsky, que ya es siglo XX, todavía vivo. Chomsky es un filósofo, un lingüista, filósofo, que en este momento tal vez sea una de las personas a quien más respetan en cuanto a opiniones. Cuando es algo que lo dice Chomsky, debe ser cierto, y no sé por qué es así, pero es así. Chomsky desarrolla, a partir de la lingüística de Saussure, una lingüística generativista. Lo que dice él simplemente es que la estructura del lenguaje es innata en el hombre, la traemos en la genética. Es imposible, dice Chomsky, que un niño, 2, 3 años, arme por allí una frase que es una cosa compleja, simplemente copiando. Tiene que haber un órgano cerebral que esté allí, y debemos tener en la genética, y digo debemos y debe haber porque está en el terreno hipotético esto, pero él lo afirma, el lenguaje, la estructura del lenguaje es algo que llevamos en la genética. De ahí que se llama lingüística genetista, y lo importante de acá es que se asocia palabra con pensamiento. O sea, la palabra determina el pensamiento. La palabra está en el ADN. Con la palabra yo puedo programar a la gente. Así que cuidado con estas teorías, ¿no? Porque nos despiertan a esa realidad, a la realidad de poder programar a través de las palabras. Hay quienes afirman que el ADN se puede cambiar a través de las palabras, ¿sí? Pero si las palabras están mal, entonces ¿qué es lo que estoy cambiando? Lo estoy empeorando en realidad el ADN. Y entonces, en el lado contrario,
los dos primeros que mencioné, Saussure y Chomsky, serían racionalistas. En el lado contrario, como el lado empirista, estaría el primer Wittgenstein. No es que haya dos Wittgenstein, sino que la vida de este filósofo se divide en dos grandes partes. La primera parte de su vida, con un tratado lógico-filosófico, se dedicó al análisis lógico del lenguaje y fue el que preparó el terreno para que luego venga el Círculo Lógico de Viena. Este grupo de filósofos lo que se dedicaba a esto, a tomar afirmaciones metafísicas, por ejemplo, el ser es inmóvil. Ya. Entonces tomaba esa afirmación, que es una afirmación que viene de Parménides, de la metafísica de Parménides, hacía un análisis lógico del lenguaje para demostrar de que esa afirmación no sirve para nada, es incoherente. Lo que querían era destruir la filosofía, porque Comte, ¿se acuerdan que había dicho que la filosofía era la adolescencia de la humanidad? Así como el mito, la actitud mítica era la infancia de la humanidad, la filosofía la adolescencia de la humanidad, y la ciencia, decía Comte, es la adultez, es ya cuando la humanidad llega a una edad adulta y la ciencia va a responder todo y a solucionar todos los problemas, es solamente cuestión de tiempo. Pero una vez Wittgenstein iba andando en bicicleta por la calle y casi atropella a una persona. Y esa persona le hace un gesto que no lo puedo reproducir aquí porque es obsceno, pero le hace un gesto. Y entonces, en lugar de enojarse, Wittgenstein dice: ¿y cómo le hago un análisis lógico a esto? Y sin embargo era un signo, ¿no? Entendió perfectamente lo que le quiso decir al que casi atropella. Entonces, en la segunda parte de su vida, él se da cuenta, se vuelve más pragmático y se da cuenta que lo que importa no es tanto la lengua, sino el significado y el uso que se le da a las palabras. O sea, los usuarios del lenguaje, cómo usan las palabras. Entonces, ese pragmatismo, que sería del segundo Wittgenstein, lo tendríamos que sumar a Jürgen Habermas. Habermas es la segunda generación de la escuela de Frankfurt, que es una escuela marxista hegeliana, no confundir con marxista-leninista, es decir, no lo que pasó en la historia, sino la teoría de Marx, y se dedicaron a la crítica social. Fueron filósofos que emigraron de Alemania en la década del 30, ya cuando el partido nazi estaba avanzando, y se fueron a Estados Unidos y desde allá trabajaban. Esa fue la primera generación de la escuela de Frankfurt. Jürgen Habermas sería la segunda generación de la escuela de Frankfurt. Por supuesto empezó con la teoría crítica como sus antecesores, pero luego descubrió que más importante que eso era la comunicación humana, que los problemas de la sociedad se deben a una mala comunicación entre los seres humanos. Y él dice, tenemos que aprender a comunicarnos, tenemos que aprender a comunicarnos. Y tenía 4 requerimientos básicos para empezar, requerimientos del interlocutor. Yo estoy hablando, ustedes son mis interlocutores,
Ustedes necesitan 4 cosas para que yo me pueda comunicar con ustedes. La primera es inteligibilidad, o sea que sea entendible, yo creo que es entendible lo que estoy diciendo. La segunda es verdad. Ustedes necesitan que lo que yo digo es verdad en contraposición a mentira. Si yo estoy mintiendo, ¿de qué comunicación estamos hablando? Lo tercero que se necesita es rectitud. Rectitud significa que eso que yo estoy hablando, ese argumento que yo estoy desarrollando, cumpla con un conjunto de reglas mínimas básicas. Y cuarto, se necesita veracidad, o sea que lo que yo digo coincida con lo que yo pienso. Que lo que yo digo coincida con lo que yo pienso. Algo que es muy difícil de ver en algunos círculos de la sociedad, que lo que se dice no es lo que se piensa. No en este círculo nuestro, sino en la sociedad en general. A veces lo que dicen en los medios de comunicación no es lo que piensan, y eso sería falta de veracidad. A mí me interesaría mucho que Sergio pudiera realizar desde su lingüística, de paso ya ubiqué la lingüística de Sergio Manuel Pop, sería una lingüística histórico-semántica. Así se llamaría tu lingüística, Sergio, y estarías ubicado dentro de la historia de la lingüística. Entonces, desde la lingüística de Sergio, los 4 requerimientos de Jürgen Habermas. Sí, he preparado... ¿Se me oye, Carlos? Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. He preparado un análisis desde mi óptica y adaptado al lenguaje hispano. Yo lo llamo hispano, Carlos, porque así englobo a todos, porque español es solamente España, entonces hispano para mí es todo lo que sea Latinoamérica, incluido España, y todo el que hable el español, el castellano, como se le quiera llamar. Entonces, desde la visión hispana, yo he hecho un análisis de la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas, pero enfocado al hispano, que es a lo que nos compete, que es el idioma que hablamos. Entonces, como bien has dicho, voy a ver si se me ve, el primer requerimiento es la inteligibilidad, donde Jürgen Habermas, que es un filósofo alemán, como has comentado, nacido en 1929, aún sigue vivo, es decir, que aún está en vida, y lo que dice es que la comunicación resulta imposible si lo que se dice es incomprensible para los demás. Claro, se supone que el logos es comprensible, se supone que el logos la palabra está en coherencia, porque lógicamente si él dice que si resulta incomprensible no puede haber comunicación. Claro, si la palabra, si es cierto, como bien dices, que es histórico-semántico, la visión que yo le estoy dando ahora al lenguaje, si es cierto de que la palabra no está en coherencia, pues es muy difícil encontrar, digamos, que cumpla este primer requerimiento de inteligibilidad, que es para conseguir la comunicación entre los seres humanos o entre las personas. Aquí voy a poner el segundo respecto. Entonces he analizado la palabra inteligible. Entonces tenemos inteligible de latín, según el diccionario semántico, viene de intelligibilis, correcto. Pero haciendo un análisis más profundo, in, todos sabemos que es un prefijo que significa dentro, pero en el griego, que en el latín no, encontramos telo, que es una raíz, que significa realizar, cumplir, terminar, confirmar. Telos, que telos es final. Entonces, por tanto, semánticamente, inteligible, es decir, haciendo un análisis semántico de la palabra mismo,
desestructurado o reestructurado. Por tanto, semánticamente no nos permite entender e interpretar cualquier circunstancia que esté en fase de proceso para poder interactuar en el mismo. Es decir, no nos dan acceso a la prevención. Es decir, inteligible es algo para entender cuando el proceso ya está finalizado. Entonces, con inteligible, con la palabra inteligible, si el proceso está en curso, semánticamente no nos permite hacer un análisis de lo que está ocurriendo. No nos permite hacer un análisis de lo que está ocurriendo. Por tanto, nos limita muy mucho la capacidad de análisis de la observación hasta que algo no está en un acontecimiento que está en un transcurso. Entonces, de esta manera nos ha limitado muy mucho la capacidad de prevención y de anticipación ante cualquier hecho que pueda ser en contra o que no sea alineado a lo que a nuestro deseo. El segundo requerimiento de Jürgen Habermas es, como bien has dicho, Carlos, la verdad para aquello que se dice. La verdad para aquello que se dice. La verdad de latín viene de vero, que es veracidad. Vero. Pero me he encontrado con un hermano, más que primo hermano, casi un clon, del griego varo. Sabes que de la A a la E, porque es el griego antes, es la misma letra, es decir, que habían 3 letras en la antigüedad. Entonces, por vinculación fonética, del varo ha podido evolucionar muy fácilmente a vero. Y varo quiere decir torpe, pesado, insoportable, penoso, molesto. Penoso, otra vez lo he puesto, agobiante, difícil, violento, temible y grave. Claro, haciendo este análisis, yo entiendo cuando dices, ¿cómo ves la vida? Como la verdad de la vida. Claro, pues la vida la ves muy grave, siempre la ves mal. Cuando hablas con la gente lo ves mal, porque claro, nos han programado para que la verdad y ver la vida, la realidad de la vida, esté alineada con la palabra varo. Esa es la verdad de la humanidad. Y eso es lo que hemos sentido nosotros y nuestros antepasados normalmente en un gran porcentaje. Es decir, eso es lo que han ido sintiendo. Claro, porque nos han programado para estar mantenernos en estos niveles emocionales o cognitivos, que estos conceptos cognitivos luego se traslada a nuestra emoción. Quiero seguir enseñando la siguiente imagen respecto a la verdad, donde la verdad lo han asociado también a ver. Entonces yo me pregunto, oír y sentir, verdad con ver, pero y oír y sentir, es decir, ellos han promulgado, entonces esto se asocia mucho a lo inteligible. ¿Por qué? Porque solo ves lo que ya está procesado, lo que se ha realizado, pero lo que está en curso de, necesitas oírlo o sentirlo. Y ahí nos lo han anulado, no nos dan permiso para oír, sentir o percibir algo hasta que no se vea. Entonces, han limitado mucho la capacidad humana para poder entender todo lo que acontece en nuestra realidad. Y luego hay una curiosidad, que la verdad no se puede conjugar. La verdad se queda así en lo alto, como si fuera un ídolo o algo simbólico, un arquetipo, pero no se puede integrar, no lo permiten integrar. Pero en cambio, y aquí os lo enseño, en cambio, tenemos la mentira, donde se puede decir yo miento, tú mientes, él miente. Nosotros mentimos, vosotros mentís y ellos mienten. La verdad no lo puedes decir. Yo verdad, tu verdad, él verdad. No lo podemos integrar, no lo podemos conjugar.
no lo permiten. La mentira sí que permiten que la conjuguemos con mucho jugo, pero la verdad está seca, no tiene jugo. Y luego al final he puesto, porque si lo podéis verificar, mente con miente, mente con miente, cuando la I y la E también forman un mismo grupo fonético, porque habían 3 vocales en el origen. De mente a verdad hay mucha distancia, muchísima más distancia de lo que puede haber entre mente y miente. Sigo hacia la tercera premisa de Jürgen Habermas, que es como bien has dicho, Carlos, rectitud. Todo hablante se atiene a una serie de normas aceptadas por todos, es decir, que hay que aceptar las normas y están todas aceptadas. Recto viene del latín rectus, según el diccionario, que es derecho y recto, perfecto. Pero en el mismo latín nos encontramos con ictus, que la E y la I también forman un mismo grupo fonético, que es golpe, choque y herida. Y re quiere decir volver a, repetir, como repetir, reaccionar. Entonces, ictus forman un mismo, es como si fuera un hermano de rectus, y ahora entiendes cómo la rectitud estaba asociada a la violencia, a la acción furiosa, es decir, porque nos lo han programado así. Pero encima, si nos vamos un poco más para atrás, que es del griego ektos, quiere decir fuera, es decir, si vas recto, estás fuera. Entonces, realmente nos están diciendo que si quieres estar dentro, no tienes que ir recto, tienes que ir torcido, como los reglones, porque se escriben a reglones, los reglones torcidos, como nos lo han dicho muchas veces. Es decir, si va recto, el que vaya recto en el mundo, en esta realidad, nos dicen que está fuera de juego. Y esta es la tercera premisa de Jürgen Habermas. Y ahora vamos para la cuarta. Y la cuarta tenemos, como bien has dicho, Carlos, la velocidad, como formulación de la expresión del pensamiento. Pensamiento, es decir, intentas incluso explicarla y ya encuentras contraposiciones y contradicciones. Es decir, como formulación de la expresión del pensamiento. Lo que se dice debe ser lo que uno cree o piensa. Si se miente, vuelvo a decir, pensamiento. Si se miente, la comunicación se rompe. Si se miente, la comunicación se rompe. Y cuando intentamos explicar la veracidad, decimos como formulación de la expresión del pensamiento, que ya nos dicen que tenemos que mentir. Por tanto, no hay comunicación según la formulación de Jürgen Habermas. Y sigo, y voy a dar un ejemplo con pensamiento, cómo nos alientan para actuar de esta manera, con pensamiento, conocimiento, entendimiento, razonamiento, juzgamiento y ya convencimiento. Claro, nuestra mente miente, lo vuelvo a preguntar, porque creo que han insistido mucho para que rompamos la comunicación, porque nos han inducido a que mintamos, a que no haya claridad y que sea muy difícil alcanzar y entender la verdad. Y sigo si había alguna más. Sí, la conclusión de Jürgen Habermas, para el señor Habermas, el uso primario del lenguaje sería orientar su empleo para el entendimiento. Entendimiento. El lenguaje busca el ayudar a comunicarnos. Se ve que Jürgen Habermas no había profundizado mucho en lo que comentas la histórica semántica del logos de la palabra, porque rompe en 4 pedazos, porque son sus 4 requerimientos, la posibilidad de encontrar el entendimiento. Pero dice, y para comunicarse hay que cumplir las 4 premisas y por tanto es muy difícil, casi imposible, como hemos podido comprobar y percibir y entender,
la comunicación interhumana, la comunicación humana entre las personas. Adelante, Carlos. Bueno, es realmente impactante las connotaciones negativas de lo que hablamos, o sea que si yo estoy dando un argumento con la verdad, estoy siendo insoportable. Es muy interesante. Quiero decirte que Habermas no tenía un enfoque semántico, sino pragmático. Para que nos acordemos siempre, la semiótica se divide en sintáctica, semántica y pragmática. Tiene esos tres. ¿Ah? Sintáctica es gramática, semántica es lo que está haciendo Sergio, y pragmática sería el segundo Wittgenstein y Habermas, que prepararían el terreno para lo que está de moda, por lo menos aquí en México ahora, que es la teoría de la argumentación o la lógica informal. Ahora están todos los profesores alterados porque le pusieron en sus programas de lógica común, le pusieron lógica informal, y desde acá estamos tratando de ayudar para ponerlos al día y ayudarlos con la teoría de un argumento. Ahora, un argumento puede ser válido, inválido, puede ser fuerte, puede ser débil, puede ser aplastante, puede ser de muchas maneras. Pero también, para tener un argumento sólido, vamos a decirlo así, tenemos que cumplir con ciertas reglas. Todo parece ser como reglas para tratar de solucionar el problema y no se acierta a solucionar el problema. Hay dos cosas que yo tengo muy claras en la historia del lenguaje. Dos cosas que tengo muy claras. La primera es que desde la antigüedad se sabía que el lenguaje sirve para imponer y para someter a las personas. Por ejemplo, en el imperio de Alejandro Magno, que era tan enorme, la época helenística, lo que hizo Alejandro Magno fue dar la orden de crear cantidades y cantidades de institutos de griego, que era el idioma oficial del imperio. Recuerda que el imperio de Alejandro Magno llega incluso hasta el norte de la India. Había una cantidad de idiomas diferentes. Y Alejandro Magno obliga a estudiar griego como una manera de sometimiento de aquellos pueblos que no hablaban el griego. Eso que hizo Alejandro Magno después se lo copiaron los romanos e hicieron lo mismo. Institutos y gramáticas, pero con el latín, porque el lenguaje oficial en el Imperio Romano era el latín, y usaban el latín como método de sometimiento del Imperio Romano. O sea, que tú le cambias la mente a la persona que le estás enseñando el idioma y como que lo hace ser parecido o estar más identificado, en este caso con el Imperio Romano. Entonces el latín durante mucho tiempo fue la lengua culta. Tú te preguntabas hace mucho por qué a veces las misas estaban en griego y en latín, en la iglesia ortodoxa. Bueno, porque fue durante mucho tiempo un instrumento de conquista, Esa es la primera cosa que tengo clara. La segunda cosa que tengo clara la voy a decir después, porque engancharía con la conclusión. Acá quiero decir que cuando los romanos pasan al latín, ahí empieza lo que se llama la lingüística comparada. Son los inicios de la lingüística comparada. Y la lingüística comparada es precisamente lo que Saussure en el siglo XIX empieza criticando. Dice, no, señores, eso de comparar lenguas, eso de buscar en la historia, no.
Ustedes tienen que buscar las reglas de los signos y cómo esos signos se comportan en la sociedad, cómo afectan a la sociedad. ¿Ya? Entonces vamos a pasar a la próxima transparencia y voy a hablar de un autor que no tuvimos tiempo de mencionar en la primera parte, es Edgar Morin, que fue alguien que propuso un cambio de paradigma realmente que sonó mucho. Hace 10 años estaban todos enloquecidos en el medio académico con lo que proponía Edgar Morin. Él se basa en la complejidad. Toda la filosofía de Morin se llama filosofía de la complejidad. Esa filosofía de la complejidad se propone echar por tierra una cantidad de teorías simplistas que se siguen enseñando en la escuela, como el evolucionismo de Darwin. Yo sí creo que hay un evolucionismo, pero no es tan simple. El evolucionismo de Darwin no puede explicar cosas que hoy se saben y antes no se sabían porque no se tenía la tecnología, pero no puede explicar lo que se llama la complejidad irreductible. No quiero ponerme demasiado aburrido, pero explico lo que es la complejidad irreductible. La complejidad irreductible se toma un ejemplo de la biología, se toma el motor flagelar bacteriano. Que nadie se asuste por el nombre. Las bacterias detrás, para poder desplazarse, tienen como un motorcito fuera de borda, ¿ah? Y mueven un flagelo y con eso se desplazan. Bueno, ese motor, que es un motor, tiene no menos de 40 piezas específicas y tienen una secuencia de montaje específico. No se puede poner primero una que otra aleatoriamente. Tienen una secuencia de montaje. Eso se llama complejidad irreductible. Si una de esas piezas, que es muy específica, la pongo en otro lugar, el motorcito flagelar de la bacteria no funciona, la bacteria no se mueve y por lo tanto no cumple con su función. Ese tipo de complejidades es lo que pretende explicar la filosofía de la complejidad unida a las ciencias, de hecho unida a la biología específicamente, de Morin, y lo que él propone es el paradigma de la transdisciplinariedad y dice las ciencias deberían romper sus muros, juntarse y abordar estos temas todas juntas y allí puede ser que lleguemos a algo con esta realidad tan compleja. Entonces me gustaría saber qué tiene que decir Sergio de la palabra complejidad o complejo. Sí, Carlos, cojo el testigo. He hecho un análisis de la palabra complejidad y aquí viene, voy a hacerlo en grande. Complejidad, que es complejo, que significa que es algo complicado, difícil, enredado y enrevesado. Del latín complexus, que es abrazo, acción de rodear y estrechar, es decir, la acción de intentar conseguir algo, es decir, rodearlo, es decir, abrazarlo, es decir, la toma de contacto, si se puede decir así. Hay otra palabra que es complexio, que es conjunto, reunión, unión, enlace. Es decir, que ahí vemos que tener un conocimiento global, englobar una noción, una idea, nos lo han puesto como complejo. Es decir,
a mi entender, como yo interpreto, es decir, no nos permiten o nos complican el hecho de poder hacer un análisis global. Por eso, si miras cómo está la sociedad, está toda parcializada, está sectorizada. No es muy difícil encontrar encontrar un entendimiento holístico y global de cualquier acto o cualquier análisis. Normalmente siempre está parcializada, está sectorizada. Claro, dentro de complejo ya está la palabra dentro del todo ya han puesto la semántica o el sentido de dificultad, para que no tengamos fácil alcance del conocimiento global u holístico. He hecho otro análisis siguiendo con Plexus. Com es un prefijo de unir y juntar. Com es un prefijo de unir y juntar. Eso en la actualidad, como regla gramatical. Entonces, plexus viene de plecto, así como lo comenta en el diccionario, y plecto significa tejer y entrelazar. Vuelvo hacia atrás, vuelvo voy a volver hacia atrás, y tenemos abrazo, es decir, complexus, abrazo, acción, rodear y estrechar, es decir, y tejer, entrelazar, es decir, que tiene una unicidad, una linealidad entre esta semántica y la otra, en explicativa. Entonces plecto en latín significa tejer, entrelazar, pero también golpear, castigar y reprender. Golpear, castigar y reprender. Luego nos vamos al griego, plexo, y entonces vemos que plexo y plecto son idénticos, porque también significa tejer, entrelazar, y además de construir, formar y arreglar. Entonces nos encontramos con una sombra semántica, con la palabra complejidad, donde nos encontramos golpear, castigar y reprender. Entonces, habría que analizar la reacción humana, la conducta humana, cuando ese ser humano se encuentra ante una situación compleja, que él entiende como compleja. ¿Cuál es su reactividad? ¿Es posible que tenga algo que ver con golpear, castigar y reprender? Adelante, Carlos. Sí, yo creo que la propuesta de Morin era estrechar los lazos entre las ciencias, pero la propia palabra que se utilizaba, por supuesto en francés, ¿no? Pero se traduce como complejidad. O sea que si voy a unirme a otra ciencia y me van a golpear, me van a castigar y voy a perder mi trabajo, entonces mejor no lo hago, y cada uno defiende su terrenito. Y quiero decirles que el paradigma propuesto por Morin fue un paradigma que no llegó a concretarse. Aquí hay una universidad, yo ya lo comenté la vez pasada, que seguía por los principios de este filósofo, pero como paradigma en las ciencias no ha logrado imponerse. Seguimos en el paradigma popperiano, en el método hipotético deductivo. Bueno, lo que traje hoy es una conclusión bastante explosiva para el medio en el cual yo me muevo como catedrático. Quiero decirles que yo hago esto por amistad con Luis, con Sergio, porque me gusta, porque estoy impactado con el tema de Sergio. No es de lo que yo vivo, pero la conclusión que traigo hoy es como me estoy de alguna manera
estoy declarando lo que yo pienso, de lo que se ha hecho con el lenguaje, de todos los estudios lingüísticos y de la postura de Sergio. Es explosiva aquí, ustedes la explosión no la van a escuchar porque en este círculo no, pero es explosiva aquí. Entonces yo le pedí a Luis que me pasara alguna pregunta, por si tenían alguna duda. A mí me gusta mucho el feedback para ver cómo va la cosa. Entonces, antes de pasar a la conclusión, tengo una pregunta aquí que le han pasado a Sergio. Sí, te comento. Preguntan si el método socrático es el mismo método que utilizaba Jesús de Nazaret. Bueno, les voy a contar cómo era el método socrático. El método socrático se denomina mayéutica. Y mayéutica significa parir, dar a luz. Porque Sócrates decía que él había venido a esta vida para dar a luz el espíritu humano y para que el ser humano acceda a la verdad que ya tiene dentro de él. Sócrates decía que tenemos todo dentro nuestro. Sócrates decía que todo el conocimiento ya, ¿le suena eso? Para los que estaban hablando de filosofía oriental. Todo lo tenemos dentro, hay que ir a buscarlo. Entonces Sócrates utilizaba la dialéctica, el diálogo y las preguntas para que la persona dé a luz eso que tenía adentro, y de ahí que le llamaba mayéutica, que es una palabra que se usaba para las parteras en aquella época en Grecia. Dice, ¿a qué filósofo o filosofía te sientes más próximo? ¿No crees que el racionalismo en filosofía está en Occidente sobrevalorado? Sinceramente, no me identifico con ninguna corriente filosófica, ni con ningún filósofo vivo o muerto. No sé si soy claro. Es decir, yo necesito tener esa cosa que usamos, esa palabra que usamos nosotros, me resuena. A mí me tiene que resonar. Si no me resuena, que sería algo parecido a la visión noética antigua, yo no puedo estar de acuerdo. O sea, no me siento identificado, no adhiero a ninguna filosofía, ni estoy de acuerdo con ningún filósofo, esté vivo, o sea, de hace 2500 años en Grecia, o sea, del Renacimiento, o del siglo XVII. Yo creo que el racionalismo está sobrevalorado, después se derivó en idealismo alemán. Creo que el empirismo también está sobrevalorado, que después derivó en positivismo. O sea, si bien tenemos una filosofía en Occidente, y hubo siglos de pensamiento, y se puede hacer toda una historia del pensamiento occidental, personalmente yo no adhiero a ninguna filosofía. Ninguna. ¿Alguna otra pregunta? Sí me acercaría a alguna filosofía oriental, por eso si quieren, en la próxima hablamos de filosofía oriental. Ahí sí podría llegar a tener algún tipo de enlace, tampoco totalmente, pero con la occidental no. Pasamos entonces a la... Si no hay ninguna otra pregunta. En principio no hay ninguna más pregunta, si quieres ya ir al final. La conclusión es larga y va a quedar como documento grabada. Marx, cuando sacó su teoría revolucionaria hizo un manifiesto. ¿Recuerdan? Manifiesto.
comunista de Marx. Bueno, este es mi manifiesto. No soy marxista tampoco, pero es mi manifiesto en este momento. Así que pasamos a la próxima transparencia. Bueno, estos son patrones que ya los habíamos visto la otra vez y no los voy a repetir, pero sí voy a mencionar alguna cosa como que estos paradigmas a lo largo de la historia explican algunas cosas en particular y resuelven algunas cositas en particular, por eso no adhiero a ninguno, porque yo lo que quiero son soluciones universales. Y acá no hay soluciones universales en Occidente. Y estos problemas no solamente son específicos, chiquitos, sino que parecen multiplicarse en el tiempo y no resolverse. Y entonces los cambios de paradigma se aceleran. Un paradigma, decíamos la vez anterior, como la lógica aristotélica, duró 2000 años. Un paradigma como el racionalismo o el empirismo duraron siglos. Ahora los paradigmas duran años y creo que vamos a vivir para ver en Occidente cambiar paradigmas en meses, tal vez. Y bueno, ningún paradigma, esto sí, pueden prescindir del nous que hablábamos, pueden prescindir de esa visión no ética, pero no pueden prescindir del logos, de la palabra como pensamiento o como razonamiento. Sobre la última pregunta que dice, ¿no crees que el racionalismo en filosofía está sobre... Bueno, contra el racionalismo ahora se puso de moda el pragmatismo. El pragmatismo en realidad proviene de toda la tradición empirista. Yo creo que la enseñanza de la filosofía en la universidad actual está muy restringida, no se enseña a pensar. Esta es otra pregunta. Dice, ¿qué opinas de la enseñanza de la filosofía en la universidad actual? La enseñanza de la filosofía debería ser un aprendizaje al pensamiento autónomo. Si estamos tratando de buscar alguna solución con Sergio, es cómo hacer para reprogramarnos, ¿verdad? Lo primero que se debería enseñar es a pensar de manera autónoma, no repetir, no lo que estoy haciendo yo ahora, no repetir lo que dijeron otros, y porque fueron famosos, y porque algunos se hicieron ricos por lo que dijeron, no repetir. La palabra manifiesto fue una broma, fue un chiste. Me pregunta por la palabra manifiesto, ¿no? Es simplemente la conclusión. Vamos a llamar la conclusión de todo esto, porque ya es la segunda parte, así que tenemos que concluir. Creo que en la enseñanza de la filosofía se debería enseñar a pensar de manera autónoma, de manera crítica y de manera reflexiva. Reflexivo viene de reflejo, de espejo, soy yo mirándome al espejo y reflexiono. Eso se debería enseñar y no a repetir las cosas que dijeron otros filósofos famosos, o no porque lo diga un filósofo famoso, aunque esté vivo, eso es criterio de verdad. No por tener el título y por tener toda una trayectoria en filosofía, las afirmaciones de esa gente son verdaderas. Entonces, ahora sí, si pasamos a la... Es un poquito larga,
pero la vamos a repasar toda, porque cada palabra que dice está pensada y es importante. Esto es lo segundo que yo veo. ¿Se acuerdan que había dicho que lo primero que veo en el estudio del lenguaje, en la historia, es que siempre fue un instrumento de poder, un instrumento de conquista, un instrumento de sometimiento? Y lo segundo que veo es que el lenguaje humano se ha estudiado en la historia desde todos los puntos de vista posibles. Mencionamos lingüística histórica, cuando hablé de Dante, mencionamos lingüística comparada ya desde la antigüedad y luego siguió, estructuralista, generativista, la semiótica que también la mencionamos, y otras que no mencionamos, psicolingüística, sociolingüística, etnolingüística. O sea, no faltó nada. El lenguaje se estudió desde todos los ángulos y desde todos los puntos de vista. Y además hay otras disciplinas que abordan el lenguaje sin ser lingüísticas, con otras herramientas, como también mencionamos, el análisis lógico del lenguaje o filosofía analítica, la teoría de la acción comunicativa, la teoría de la argumentación o lógica informal, que es lo que estamos ahora, otra que es pragmadialéctica, que es muy parecida, y la hermenéutica, que ni la mencionamos, que es el estudio de textos en su contexto, pero eso ya sería un capítulo aparte. Siempre reglas, siempre normas, siempre requerimientos, siempre recetas para tratar, ya no sé si para tratar de buscar una solución a la crisis de la comunicación humana, porque coincidimos, creo que coincidimos, que la comunicación humana está en crisis, estamos todos muy conectados, ustedes están en España, yo estoy en México, me están escuchando de Argentina, pero estamos muy conectados, pero yo no sé si estamos comunicados, si logramos comunicación. Entonces ya no sé si todo eso que se ha hecho en la historia fue para intentar buscar una solución a la crisis de la comunicación o para decir que se está haciendo algo simplemente. Me queda esa duda. Una pregunta entonces, esa premisa con la que nos han machado. En el colegio pienso, luego existo. Bueno, eso fue una afirmación de Descartes. Pienso, luego existo. En realidad era de lo único que no podía dudar, pero sería una cosa aparte. Es el principio del racionalismo del siglo XVII con Descartes. Y ahora viene la segunda parte de mi conclusión. Disculpa que le llame hipótesis, Sergio, a tu tesis, pero una hipótesis... Llámala como quieras, eres libre. Una hipótesis es una afirmación, igual que una tesis, solo que al decir hipótesis, tú estás anunciando que esa afirmación la vas a someter a prueba constantemente, ¿sí? Esa es la diferencia. Una hipótesis es una afirmación que se somete a prueba constantemente, que es lo que hace Sergio. Si yo digo tesis es una afirmación y listo. Pienso, luego existo es una tesis. ¿Ah? Pero las afirmaciones de Sergio, la hipótesis de Sergio es algo que se está poniendo a prueba constantemente. Entonces la hipótesis de Sergio Manuel Pop proviene de una lingüística histórico-semántica, ahí la encuadramos, con un problema totalmente nuevo, sin duda, eso es mi forma de pensar, a escala planetaria, cuya demostración invalida todos los paradigmas dirigidos al lenguaje. Todo lo que vimos queda anulado. Tanto pasados como presentes, seguramente futuros, porque si las mismas palabras están manipuladas y su significado tergiversado por el sistema con fines de dominio y control, es muy poco lo que se puede hacer desde otras disciplinas. Y agrego, queda un largo camino que recorrer, no solo para
probar, contrastar y extender aún más la hipótesis de Sergio, sino para entender las consecuencias en la vida diaria concreta, en el mundo globalizado también, y lo más difícil, proponer soluciones viables para los usuarios del lenguaje. Yo no sé si podríamos enganchar con programación neurolingüística y entonces realizar una nueva programación, habría que pensarlo, lo dejo ahí como una idea. Pero de todo lo que vimos, si el que me preguntó si estoy de acuerdo con alguien, bueno, estoy de acuerdo con Sergio, y no es porque sea mi amigo, pero estaría de acuerdo con él, e invalido todo lo que se hizo en filosofía, en el pasado, lo que se está haciendo en el presente, y lo que se va a hacer en el futuro, porque la misma herramienta, la palabra, está cambiada, es incoherente y está tergiversada. Cuando yo estoy diciendo la verdad, soy un insoportable. Así que no dan ganas de decir verdad, ¿no? Y como eso, muchísimas más. Así que muchas gracias, esta es la conclusión final. 1 hora y media exactas, como habíamos acordado, Luis. Y de mi parte esto es todo. Quedan las conclusiones ahí como documento de que esto es exacta y precisamente lo que yo pienso por encima. Miren que yo he enseñado, fui catedrático de filosofía por muchísimos años, así que por encima de todo eso que tuve que estudiar, de todo eso que tuve que enseñar, que ustedes no crean que yo en clase defiendo a la filosofía, yo la critico directamente. Ni crean que defiendo ninguna ciencia en particular. Tiendo a ser crítico. Pero esto sería todo. Y bueno, hay que buscar soluciones viables para nuestra vida diaria y para el mundo. Gracias Luis, gracias Sergio, gracias a todos ustedes por tenerme paciencia y nos veremos en breve, cuando ustedes quieran. Carlos, muchas gracias. Tienes aquí a la Caja de Pandora para hablar del tema que tú creas que hay que desarrollar. Si quieren buscar también lo que han dicho, herramientas, estamos dispuestos a escucharlas. Creo que la programación neurolingüística aquí, el hablar bien, el poder posicionar bien, es algo que es necesario. La gente nos ha pedido un diccionario, pero creo que el diccionario no es el diccionario, sino el sentimiento que le pones y cómo realmente reubicas tu posición. Y ahí es donde tendríamos que aprender. Yo siempre he dicho, bueno, hoy lo estaba hablando con Sergio, digo que tendríamos que hacer un curso de aprender a ser telépatas y quizás así acabaríamos con este problema. Eso sería lo perfecto, pero hay una herramienta que es programación neurolingüística que yo sé que sí funciona y tal vez con las palabras adecuadas. Eso lo dejo para que lo piense Sergio. Muy bien. Pues nada, tienes aquí este canal para lo que necesites, cuando lo necesites, y doy paso a Sergio. Sí, Carlos, muchísimas gracias y por haber sido sincero. Y para mí, hoy has cumplido los 4 requerimientos de Jürgen Habermas. Es decir, digamos, te hemos entendido perfectamente y te damos las gracias por haberte, coloquialmente se puede decir, mojado. Es decir, te has mojado y te has implicado y con honestidad has dicho lo que dice tu pensa verdad. Ya no es pensamiento, ya es pensa verdad. Hay una pregunta que me han preguntado la palabra manifiesto. Mani en latín, me quedo en el latín, viene de mano, que quiere decir fluir, correr, manar, y fiesto viene de festus, porque manifiesto en latín era manifestus. Entonces quiere decir, es más, se parece mucho más a un pregón festivo que a un manifiesto de tipo intelectual. Es decir, si lo vinculamos a la semántica y a la vinculación fonética
del latín. Luego habría que retroceder hacia el griego a ver si hubiese una vinculación anterior. Yo me gustaría, para finalizar, para que vean que no ha sido solamente del hispano, cómo han hecho vinculaciones con otros idiomas, voy a tocar muy rápidamente el anglosajón, el inglés, con la palabra world, donde vemos world quiere decir palabra y mundo quiere decir world. Si ven, nos dicen, se puede interpretar, o por lo menos yo lo interpreto así, que el mundo está hecho de palabras, world. Y luego hay una interpretación más, que yo lo interpreto así, pero cada uno es libre de entenderlo, pero por lo menos yo veo una clara asociación, que es word, war. Si ven abajo, he puesto aproximadamente cómo se pronuncia word, y war es word, sin la D, por vinculación fonética. Las palabras invocan conflicto y guerra. Si retrocedemos a lo que yo expliqué con la palabra, que quiere decir hacia la violencia. Es decir, se puede ver o visualizar un mismo fractal, una misma intencionalidad oculta detrás de la programación de cada lengua coetánea. Y ya para finalizar, quiero escribir, porque decía, pienso, luego existo. Pues yo también quiero dejar mi pensamiento, o pensar, ¿verdad? Mi interpretación, donde dicen, pienso. En latín es cogito ergo sum. Pues yo luego existo. A ver si sale. A ver. Y lo voy a poner en negrita. A ver. Ahí estamos. No sé si se puede ver bien. Yo lo veo. Siento, luego existo. Siento, luego existo. Esa sería Porque yo creo que es más importante, es decir, si pienso, puedo pensar, pero no puedo sentir. El sentimiento es la unión del pensamiento y de la emoción. Somos seres humanos, somos seres emocionales, y yo creo que se acerca mucho más a nuestra realidad el sentir, luego existir. Por tanto, existo. Así que desde aquí, desde Caja de Pandora, os doy un gran con brazos a todos los oyentes, aquí en directo y en diferido. Doy de corazón las gracias a mi amigo y al catedrático Carlos Delfino, y también, por ende, a Luis Palacios, y te paso palabra, Luis. Pues muchas gracias, Sergio, muchas gracias, Carlos. En otro momento seguimos. También esperamos que con Carlos y contigo también podéis hacer la parte oriental. No sé si os quedaba también hacer una cuarta parte, porque eran 3 y 4. No sé si esa parte todavía hay que hacerla. Y también Carlos estará con Yolanda también haciendo, bueno, temas diferentes sobre Dios. De aquí más o menos a 3 o 4 semanas de pura filosofía. Tocaremos muchos temas. Una cosa es el título y otra cosa es cómo deriven las conversaciones. Y a Sergio también hoy le he hecho una propuesta, que él puede conducir también otros programas, no es necesario que yo esté siempre, y que aquí espero que los dos hagan un buen tándem y tiren con otros temas muy interesantes que la gente que está ahí nos vayan haciendo llegar para que podamos tocar. Muchas gracias a todos, gracias por seguirnos. Hoy hemos tenido pues cerca de 87 personas en directo, os damos las gracias, y a todos los que nos veáis después también. Hasta siempre, amigos. Adiós.